Me quedé solo junto a las dos pequeñas tumbas, con la lluvia mezclándose con mis lágrimas. 7 meses. Ese fue todo el tiempo que tuve con ellas. Mis hermosos hijos, James y Julian, sufrieron una infección rara que los azotó como un reguero de pólvora. Los médicos dijeron que no podían hacer nada, pero eso no alivió la culpa que me oprimía el pecho cada vez que respiraba. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoré. Ya nada importaba, salvo despedirme de mis hijos. Los ataúdes blancos idénticos parecían diminutos contra la tierra fresca. ¿Cómo podía algo tan pequeño contener todo lo que eran, todo lo que habrían sido? El ministro pronunció palabras de consuelo que parecían vacías, trivialidades vacías sobre el plan de Dios y los ángeles. No quería ángeles. Quería tener a mis hijos de vuelta en mis brazos, con sus hoyuelos iguales y sus llantos diferentes que podía distinguir incluso en la noche más oscura. Mi madre me apretó la mano, su rostro reflejaba mi dolor. ¿Dónde está David?, susurró. Debería estar aquí. David, mi esposo, el padre de estos preciosos bebés. Las preguntas provocaron una punzada de ira en mi aturdimiento. ¿Dónde estaba? Había estado a mi lado durante el hospital, durante la devastadora noticia, durante los preparativos del funeral. Pero esta mañana, me besó la frente y murmuró algo sobre una emergencia en el trabajo. ¿Una emergencia más importante que enterrar a nuestros hijos? El servicio terminó. La gente se acercó con abrazos incómodos y murmuró condolencias. Asentí mecánicamente sin oírlos bien. Mi teléfono vibró de nuevo. Finalmente lo saqué esperando ver el nombre de David, una explicación, una disculpa. En cambio había un mensaje. Lo siento, importante reunión de negocios. Lo siento, importante reunión de negocios. No, te amo. No, estoy pensando en ti. No, ojalá pudiera estar ahí. Solo una excusa fría en portugués, el idioma que había estado aprendiendo para una posible expansión de su consultora a Brasil. Me quedé mirando la pantalla hasta que mi madre me quitó el teléfono de las manos temblorosas con cuidado. Vámonos a casa, cariño. Necesitas descansar. En casa. La guardería con 2 cunas. El suelo de la sala estaba lleno de juguetes de colores. La puerta del refrigerador estaba llena de imágenes de ultrasonido. Ya no era mi hogar. Era un museo de lo que debería haber sido. Los días transcurrieron como un borrón. David no llamó. No volvió a casa. Sus viajes de negocios a veces se alargaban, pero nunca sin comunicación. Nunca durante un asunto tan importante. Mi dolor empezó a cristalizarse en algo más duro, más agudo. Al tercer día, me obligué a ducharme y a comer algo más sustancioso que galletas. Me senté a la mesa de la cocina y llamé a su oficina. Lo siento, señora Michey, dijo su asistente con genuina confusión en la voz. El señor Michey no mencionó ninguna reunión de negocios esta semana. De hecho, despejó su agenda debido a su situación. Ella dudó. Pensé que estaba contigo. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la mesa. Las piezas empezaron a encajar. Sus llamadas secretas a altas horas de la noche, la nueva colonia, las clases de idiomas que se alargaban. Había estado demasiado absorta en mi embarazo y luego demasiado devastada por nuestra pérdida, como para ver lo que estaba sucediendo justo delante de mí. Con manos temblorosas abrí su portátil. Sabíamos nuestras contraseñas, o al menos eso creía. Pero cuando escribí su combinación habitual, la pantalla parpadeó en rojo. Denegado. Lo había cambiado. Lo intenté de nuevo con variaciones. Nuestro aniversario. La fecha prevista del nacimiento de los gemelos. El cumpleaños de su madre. Nada funcionó. Estaba a punto de rendirme cuando recordé la contraseña que usaba para las cuentas menos importantes. El nombre de su perro de la infancia coincidía con el año en que nos conocimos. La pantalla se desbloqueó, revelando su correo electrónico. Dudé con el dedo sobre el ratón. ¿De verdad iba a invadir su privacidad? Pero entonces recordé estar sola en el funeral de nuestro hijo, y mi determinación se endureció. No tardé mucho en encontrar lo que buscaba. Confirmaciones de vuelos. Reservas de hotel.
No para Brasil, sino para Tailandia. Phuket, para ser más específico. Playas vírgenes y resorts de lujo. Y no solo una reserva. 2 entradas, 2 nombres. David Mitchell y Carolina Hamilton. Busqué su nombre en Google. Apareció un perfil de LinkedIn, Carolina Hamilton, directora de marketing internacional en una empresa de la competencia. Su foto de perfil mostraba a una mujer de piel color caramelo y una sonrisa segura. Según su perfil, era brasileña y vivía en Londres desde hacía 3 años. Entre sus recomendaciones se encontraba una de mi marido, de hace 9 meses. Mientras estaba embarazada de nuestros hijos, mientras los enterraba, mi esposo estaba con ella en una playa de Tailandia. Algo se quebró dentro de mí. El dolor que me asfixiaba se transformó en una rabia fría y clara. Me reenvié los correos, tomé capturas de pantalla de sus intercambios, algunos profesionales, otros decididamente no, y empecé a planear. Para cuando terminé, nuestras cuentas conjuntas estaban vacías, sus tarjetas de crédito al límite de donaciones a organizaciones benéficas para niños, y cada prueba de su traición estaba cuidadosamente recopilada en una carpeta etiquetada como Tailandia. Entonces hice algo que lo cambiaría todo. Algo que jamás esperó de su esposa afligida y dependiente. Algo que al regresar de su escapada paradisíaca con su amante, lo dejaría tan destrozado como yo, solo junto a esas pequeñas tumbas. Contemplé mi obra y sentí un revuelo en mi interior que creía haber muerto con mis hijos. Una voluntad de sobrevivir. Una determinación de reconstruir. Y lo más sorprendente, un aleteo de algo que se sentía casi como libertad. Sonó el timbre. Justo a tiempo. Respiré hondo y fui a abrir, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer me impediría volver a la vida que tenía antes. Pero claro, esa vida ya se había ido, enterrada en 2 pequeños ataúdes bajo la lluvia implacable. El hombre de la puerta vestía un traje caro y llevaba un maletín de cuero. Señora Mitchell. Soy Thomas Weber, del bufete Weber and Associates. Extendió la mano. Gracias por contactarnos. Lo acompañé a la mesa del comedor, donde había dispuesto todos los documentos, extractos bancarios, escrituras de propiedad y las pruebas de la infidelidad de David. Mientras revisaba cada papel, su expresión se mantuvo profesionalmente neutral. Pero capté una ligera sorpresa cuando llegó a la carpeta de Tailandia. Su esposo no tenía ni idea de que estaba planeando esto, preguntó, mirándome. David cree que sigo siendo la misma mujer que dejó atrás, dije con voz más firme de lo que esperaba. La que estaría demasiado paralizada por el dolor como para funcionar, y mucho menos para defenderse. El señor Weber asintió. ¿Y estás segura de seguir todas estas medidas? Algunas son bastante agresivas. ¿Estaba segura? Pensé en los años que pasé apoyando la carrera de David, dejando de lado mis propias ambiciones. Pensé en cómo decoré la habitación del bebé mientras él supuestamente trabajaba hasta tarde, noches que en realidad pasaba con Carolina. Pensé en cómo ni siquiera se molestó en ir al funeral de su propio hijo. Totalmente seguro, respondí. Después de que el señor Weber se fuera con copias de todo, caminé por la casa que ya no sentía como mía. En nuestra habitación, abrí el armario de David. Sus trajes caros estaban colgados en perfecto orden. Pasé los dedos por la tela de su chaqueta favorita, la que llevaba en nuestra primera cita hace 7 años. Nos conocimos en una recaudación de fondos para una organización benéfica. Yo estaba allí representando a la agencia de marketing para la que trabajaba. Él era una estrella emergente en su consultora. Derramó champán sobre mi vestido y luego insistió en invitarme a cenar para disculparse. Su encanto había sido irresistible, la mezcla de confianza y vulnerabilidad, la forma en que hablaba de sus sueños como si fueran realidades inevitables. Me enamoré perdidamente. En menos de 1 año, nos casamos. En 2, dejé mi trabajo para apoyar su creciente carrera, trabajando en proyectos freelance desde casa que nunca satisficieron del todo mi ambición, pero me dieron la flexibilidad para ser la esposa perfecta para una empresa. Cuando descubrimos que esperábamos gemelos, parecía la culminación de nuestra vida perfecta. David estaba emocionado, haciéndome girar por la cocina cuando la ecografía reveló 2 latidos en lugar de 1. Fue él quien pintó la habitación del bebé, armó las cunas y descargó aplicaciones que seguían el desarrollo del bebé semana a semana. ¿Qué había cambiado?
¿Cuándo empezó a buscar en otra parte? ¿Fue cuando las complicaciones de mi embarazo pusieron fin a nuestra intimidad? ¿Fue cuando mi cuerpo cambió? ¿O había estado sucediendo desde siempre, y yo estaba demasiado cegada por el amor? Y más tarde por mi enfoque maternal como para verlo. Cerré la puerta de su armario y me dirigí a mi tocador. El rostro que me devolvía la mirada desde el espejo era casi irreconocible. Mejillas hundidas, ojeras apagadas, labios agrietados por la deshidratación y el abandono. Esta no era yo. Esta cáscara rota no era quien yo era. Antes de conocer a David, era ambiciosa, segura de mí misma, la gerente de cuentas senior más joven en la historia de mi agencia. Tenía planes, sueños propios. En algún momento olvidé a esa mujer y la absorbí en el papel de la señora David Mitchell. Abrí mi joyero y saqué los pendientes de diamantes que David me había regalado para nuestro aniversario. Brillaban bajo la luz del dormitorio, reflejando prismas de color. Hermosos, valiosos y fríos. Igualitos al hombre que me los había regalado. Mi teléfono sonó con una alerta de mensaje de texto. David. Mi corazón dio un vuelco a pesar de todo. Una respuesta pavloviana al tono específico que le había asignado. Vuelvo a casa mañana. El vuelo aterriza a las 8 de la tarde, ¿puedes recogerme? No se sabe dónde ha estado. No reconoció lo que se había perdido. Solo esperaba que lo esperara, sirviera y fuera tan servicial como siempre. No respondí. Dejé que se preguntara. Dejé que enfrentara una fracción de la incertidumbre con la que yo había estado viviendo. En cambio, llamé a mi madre. ¿Puedo quedarme contigo unos días?, pregunté cuando respondió. Claro, cariño. ¿Está todo bien? Reí, un sonido hueco. No, mamá. No todo está bien. Pero lo estará. Después de empacar una maleta con solo lo que realmente necesitaba, eché un último vistazo a la casa que había sido escenario de mis momentos más felices y de los más devastadores. En un rincón de la sala había una higuera de hoja de violín en maceta que había cuidado desde un pequeño brote. Casi se había muerto 2 veces. Pero con paciencia y cuidado, había crecido alta y fuerte. Al mirarla ahora, sentí una chispa de reconocimiento. Esa planta era como yo. Capaz de sobrevivir. De prosperar incluso después de ser descuidado. Añadí una botella de agua a la tierra y susurré, ambos estaremos bien. Al darme la vuelta para irme, mi mirada se fijó en la foto de boda enmarcada junto a la puerta. David y yo, riéndonos a los ojos sin saber lo que nos esperaba. La puse boca abajo. Afuera, el sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre el césped bien cuidado de la casa que habíamos elegido juntos, soñando con la familia que formaríamos. Metí mi maleta en el maletero del coche y me senté al volante. El motor cobró vida con un ronroneo. Y con ello una sensación de determinación se cristalizó en mí. David regresaría mañana a una casa vacía y a las consecuencias de sus decisiones. Descubriría de lo que era capaz en su ausencia. Cuán completamente podría desmantelar la vida que él daba por sentada. Lo que él no sabría, que lo mantendría despierto por las noches durante las semanas siguientes, era que esto era solo el principio. Había desencadenado eventos que ni siquiera yo podía predecir del todo, creando ondas que eventualmente se convertirían en un maremoto. Al alejarme de la acera, apareció una notificación en mi teléfono. Un correo electrónico de confirmación. Asunto: su cita con la doctora Eleanor Richards ha sido confirmada. El primer paso de un plan que ni siquiera el señor Weber conocía. Un plan que me salvaría o me destruiría por completo. Un plan que empezó a gestarse en el momento en que me quedé sola bajo la lluvia, despidiéndome de mis hijos mientras su padre yacía en la playa con otra mujer. Me marché sin mirar atrás, dejando atrás a la mujer que había sido. La mujer que habría perdonado, que habría intentado comprender, que habría asumido la responsabilidad para mantener su matrimonio intacto. Esa mujer se había ido, enterrada junto a sus hijos. En su lugar había alguien nuevo, alguien a quien apenas empezaba a conocer. Alguien que nunca más confundiría la devoción ciega con el amor ni el sacrificio con la fuerza. ¿Y David? No tenía ni idea de lo que le aguardaba. La llave de David giró en la cerradura exactamente a las 8:43 de la tarde.
Lo supe porque llevaba más de una hora sentada en la sala a oscuras, esperando. No en el aeropuerto como él esperaba, sino aquí, en lo que una vez fue nuestro santuario. Lo oí dejar su equipaje en el pasillo. ¿Melissa? Su voz tenía ese familiar tono de expectación, propio de alguien acostumbrado a que le respondan. Permanecí en silencio, mis dedos recorriendo los bordes de la carpeta en mi regazo. ¿Melissa? ¿Estás en casa? Ahora, confusión, con un toque de fastidio. El sonido de sus pasos se trasladó desde la entrada hacia la cocina, luego de vuelta a la sala. Extendí la mano y encendí la lámpara que estaba a mi lado. El repentino destello de luz lo sobresaltó. Jesús, Melissa. ¿Por qué estás sentada en la oscuridad? Su rostro bronceado estaba rojo de la sorpresa. Su cabello estaba ingeniosamente despeinado, de esa manera que antes me hacía saltar el corazón. Ahora me preguntaba si Carolina se lo habría tocado. ¿Qué tal Tailandia?, pregunté con una voz extrañamente tranquila. Su rostro se congeló y luego adoptó una expresión de confusión ensayada. ¿De qué hablas? Estaba en Brasilia para una reunión con un cliente. ¡Qué raro! Tu asistente parecía creer que habías despejado tu agenda para estar conmigo. Para el funeral. ¿Recuerdas eso? ¿El funeral de nuestro hijo? Cada palabra fue pronunciada con precisión, cada sílaba era como una pequeña cuchilla. El rostro de David palideció bajo su bronceado. Melissa, ¿puedo explicarlo? No te molestes. Abrí la carpeta y saqué una foto. David y Carolina en la playa, ella con la cabeza echada hacia atrás riendo con el brazo de él alrededor de su cintura. Me gusta especialmente esta. Te ves tan despreocupada. Dio un paso hacia mí. ¿De dónde sacaste eso? Carolina tiene un Instagram público, David. Tuvo cuidado de no etiquetarte, pero no fue lo suficientemente cuidadosa con sus descripciones. Encontré el paraíso con mi amor. Fue el anfitrión el día que enterramos a nuestros hijos. Se pasó una mano por el pelo con expresiones que alternaban rápidamente entre la sorpresa, la ira y el cálculo. Casi podía verlo pensando en posibles mentiras, excusas y evasivas. No es lo que piensas, dijo finalmente recurriendo a la más cliché de las defensas. Me reí con una risa tan cortante que casi me corta. Es exactamente lo que pienso. Mientras yo enterraba a nuestros bebés, tú te metías en otra mujer, David se estremeció. ¡Qué grosería, Melissa! ¿Verdad? ¿Más grosería que un padre que se pierde el funeral de sus hijos por una cita tropical? ¿Más grosería que un marido que deja sola a su esposa de luto con la excusa de un mensaje de texto? Se desplomó en el sofá frente a mí, con una postura desmoralizada. No podía afrontarlo, susurró. El funeral, el dolor, nada de eso. Solo necesitaba escapar. ¿Y Carolina fue tu salida? ¡Qué conveniente! ¿Cuánto tiempo, David? ¿Cuánto tiempo ha sido tu paraíso? Su silencio fue respuesta suficiente. ¿Desde antes de los gemelos? Insistí, necesitando saber cuán profunda era la traición. Él asintió casi imperceptiblemente. Empezó con reuniones de negocios, luego cenas tardías, luego te la follabas mientras yo decoraba la habitación del bebé, mientras yo guardaba reposo intentando proteger a nuestros hijos, mientras planeaba su funeral. Cada frase me cayó como una bofetada. Lo vi estremecerse con una fascinación distante. Nunca quise que esto pasara, dijo como si eso lo excusara todo. Poca gente lo hace, respondí. Pero se tomaron decisiones, David. Por ti. Y ahora por mí. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué significa eso? Le di la carpeta. Compruébalo tú mismo. Mientras pasaba las páginas, su expresión cambió de confusión a incredulidad y luego a horror. Extractos bancarios con cuentas vacías. Extractos de tarjetas de crédito con saldos al máximo. Documentos legales con mi firma en línea punteada. ¿Qué has hecho? Su voz era apenas audible. Lo que debería haber hecho hace años. He tomado el control de mi vida. Se puso de pie de un salto. Me has arruinado. Estas donaciones son irreversibles. ¿Y las cuentas?
Nuestras cuentas conjuntas. Yo las terminé por él. Mi nombre está en cada una de ellas, igual que el tuyo. Tenía todo el derecho a hacer lo que hice. Esto es una locura, Melissa. No eres así. Tienes razón. La antigua Melissa habría llorado, te habría rogado que le explicaras, te habría suplicado otra oportunidad. Se habría culpado por no ser suficiente. Pero Melissa murió con sus hijos. El rostro de David se sonrojó de ira. Lucharé contra esto. Les diré a todos que estás inestable por el dolor. Ningún juez te apoyará. Sentí una sonrisa, fría y sabia, extenderse por mi rostro. Quizás. Pero antes de ir corriendo a tu abogado, quizá quieras revisar tu correo electrónico. He enviado copias de todo, incluyendo todas las pruebas de tu infidelidad, a los socios de tu bufete, a los que tienen la cláusula de moralidad en tu contrato, a los que te nombraron socio basándose en tu imagen de hombre de familia. Se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Tú no lo harías. Yo ya lo he hecho. Y hay más, David. Muchísimo más. Por primera vez desde que lo conocía, David parecía asustado. Se recostó en el sofá, con la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres, Melissa? ¿Dinero? ¿La casa? ¿Qué hará que esto desaparezca? Me puse de pie, alisando el sencillo vestido negro que había elegido para esta confrontación. No quiero nada de ti. Ya no. Ya tomé lo que necesitaba para empezar de nuevo. Mientras me dirigía a la puerta, me llamó. ¿A dónde vas? Esta también es tu casa. Me detuve con la mano en el pomo de la puerta. No, David. Este nunca fue mi hogar. Era solo una hermosa jaula que ayudé a construir a mi alrededor. Así que ya está. Después de 7 años, ¿simplemente te vas? Me giré para mirarlo por última vez. ¡Qué rico! Viniendo del hombre que abandonó el funeral de sus propios hijos. Su rostro se arrugó. Por un instante vislumbré un remordimiento genuino bajo la autocompasión. No era suficiente. Ni de lejos. Adiós, David. Afuera, el aire nocturno se sentía limpio y fresco en mi piel. Caminé hacia mi coche con paso firme, me subí y me alejé de la casa que había albergado tanto mis mayores alegrías como mis más profundas tristezas. Mi teléfono vibró. Un mensaje del Dr. Richards. Revisé tus archivos. Necesitamos discutir opciones de inmediato. ¿Puedes venir mañana? Respondí afirmativamente y dejé el teléfono a un lado. Lo que sea que el médico haya diagnosticado, lo afrontaría mañana. Esta noche pertenecía a la pequeña y feroz victoria de al fin defenderme. Mientras conducía por las calles tranquilas hacia la casa de mi madre, me di cuenta de que no le había contado todo a David. No le había contado sobre los misteriosos síntomas que me llevaron al Dr. Richards en primer lugar. Síntomas que habían comenzado durante mi embarazo, pero que atribuí a la tensión de gestar gemelos. No le había contado sobre las pruebas preliminares, ni sobre las derivaciones a especialistas, ni sobre el creciente miedo que me había acompañado en silencio, incluso durante el duelo por nuestros hijos. Y lo más importante, no le había contado sobre el documento que se encontraba al final de esa carpeta. El que no descubriría hasta que hubiera superado su ira por la ruina financiera que yo había orquestado. El documento que lo cambiaría todo. De nuevo, justo cuando creía comprender el alcance total de lo que había hecho. El documento que contenía la verdadera razón por la que necesitaba liberarme ahora, mientras aún tenía fuerzas para hacerlo. Mis faros atravesaron la oscuridad al girar hacia el barrio de mi madre. Detrás de mí la vida que había construido con David se desvaneció en las sombras. Más adelante me esperaba la incertidumbre. Aterradora, pero de alguna manera menos aterradora que la jaula de mentiras de la que acababa de escapar. Respiré hondo y pisé el acelerador, a toda velocidad hacia lo que viniera después. Por primera vez en años, estaba al mando de mi propia vida. La doctora Eleanor Richards era exactamente como la recordaba de mi primera consulta. Alta, de cabello canoso con ojos que irradiaban precisión clínica y genuina compasión. No perdió el tiempo con palabras amables. Los resultados de las pruebas son concluyentes, Melissa, dijo, deslizando una carpeta por su escritorio.
Tienes cáncer de cuello uterino en estadio 2B. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, sólidas e inamovibles. Cáncer. La enfermedad que se llevó a mi abuela cuando yo tenía 12 años. El monstruo que acechaba en las sombras de mis pesadillas infantiles. Sospeché que algo andaba mal durante tu embarazo, continuó, pero tus síntomas eran compatibles con los de un embarazo de gemelos. Después del nacimiento, cuando los síntomas persistieron, fue entonces cuando deberíamos haberlo detectado. Pero con su enfermedad y luego su fallecimiento, se fue apagando, permitiéndome llenar los vacíos. Con el caos y la angustia de los últimos meses, había ignorado mi propia salud. El dolor se había convertido en un compañero tan constante, tanto físico como emocional, que ya no podía distinguir uno del otro. ¿Cuál es el pronóstico? Mi voz sonaba lejana, como si otra persona me hiciera la pregunta. El doctor Richard se inclinó hacia adelante. Es grave, pero no desesperanzado. El cáncer no ha hecho metástasis a otros órganos. Con un tratamiento agresivo, cirugía, seguida de radioterapia y posiblemente quimioterapia, la tasa de supervivencia a 5 años ronda el 65 a 70%. Números que determinarían si vivía o moría, si tenía futuro o no. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. Ya te programé la cirugía la semana que viene. Pero Melissa hizo una pausa, con la mirada fija en mí. ¿Necesitas apoyo para esto? Mencionaste que te quedas con tu madre, pero ¿hay alguien más? ¿Tu esposo? La pregunta me hizo reír amargamente. David ya no está en la foto. Ella asintió, sin presionar para obtener más detalles. Entonces tendrás que construir un sistema de apoyo. El tratamiento del cáncer no es algo que se pueda hacer solo. Pensé en mi madre, ya agotada por el dolor de sus nietos. Pensé en los amigos que había descuidado mientras me hacía cada vez más pequeño para encajar en el mundo de David. Pensé en los colegas con los que perdí contacto al retirarme de mi carrera. No me queda mucha gente, admití. La expresión del doctor Richard se suavizó. Entonces quizás sea hora de encontrar nuevas. Te conectaré con nuestro grupo de apoyo para mujeres con cáncer ginecológico. Muchas de ellas han pasado por dificultades similares en su vida, divorcios, pérdidas y cambios profesionales. Te sorprendería lo poderosas que pueden ser esas conexiones. Asentí aturdida aceptando el fajo de panfletos que me ofreció. Afuera de su oficina, sentada en mi coche, dejé que las lágrimas brotaran. No solo por el diagnóstico, sino por todo. Los hijos que perdí. El marido que me traicionó. La vida que se había derrumbado bajo mis pies. Cuando por fin se calmaron las lágrimas, arranqué el coche y tomé una decisión. No le contaría nada del cáncer, todavía no. Ya había soportado demasiado. Primero superaría la cirugía. Luego, cuando supiera más sobre lo que enfrentaba, encontraría las palabras adecuadas para decírselo. La semana anterior a la cirugía transcurrió entre preparativos frenéticos. Encontré un pequeño apartamento para alquilar, usando parte del dinero que había sacado de las cuentas conjuntas. Volví a reunirme con el señor Weber para finalizar el proceso de divorcio que había iniciado. Asistí a mi primera reunión de grupo de apoyo, sentada en silencio al fondo, escuchando a mujeres compartir historias de resiliencia que parecían insuperables. Durante todo ese tiempo David me llamaba y me enviaba mensajes sin parar, a veces suplicando, a veces amenazando, a veces declarando un amor que nunca había demostrado. No respondía nada. La carpeta que le había dejado había cumplido su función. Sus socios lo habían puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación sobre su conducta moral. Al parecer Carolina había regresado sola a Brasil, y el daño financiero que le había causado era lo suficientemente cuantioso como para mantenerlo en apuros. La noche antes de mi cirugía, mientras estaba sentada sola en mi apartamento con escasos muebles, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Melissa Mitchell?, preguntó una voz de mujer al responder. Sí, ¿quién es? Hubo una breve vacilación. Soy Carolina Hamilton. Se me heló la sangre. ¿Cómo conseguiste este número? David me ha estado llamando sin parar desde que regresó de Tailandia, dijo. Su inglés con acento preciso y controlado. Él no está bien. Me contó lo que hiciste. Apreté el teléfono con más fuerza.
¿Te dijo también por qué? Sí. Esa sola palabra tenía un significado inesperado. Sabía que estaba casado. Pero me dijo que estaban separados. Cuando supe de tus hijos, terminé la relación inmediatamente. Por eso me fui de Tailandia antes de tiempo. Qué noble de tu parte, dije con amargura. No llamo para defenderme, respondió Carolina. Llamo porque David mencionó que has estado viendo médicos. Encontró unos documentos médicos que dejaste. Me dio un vuelco el estómago. Creí haber empacado los resultados preliminares de las pruebas. Claro que David habría revisado toda la casa, buscando alguna ventaja en la guerra que yo había empezado. Eso ya no es asunto suyo. Ni tuyo. Tal vez no, asintió. Pero si estás enferma, él debería saberlo. A pesar de todo, se preocupa por ti. Se me escapó una risa áspera. ¿Es eso lo que se dice a sí mismo? ¿Que dejarme sola en el funeral de nuestros hijos fue un acto de cariño? Hubo un largo silencio antes de que Carolina volviera a hablar. Lamento haberme hecho responsable de tu dolor, Melissa. De verdad. Sea lo que sea que estés enfrentando, espero que no lo estés enfrentando solo. La llamada terminó, dejándome extrañamente conmocionado. No esperaba compasión de la otra mujer. No esperaba nada de ella en absoluto. A la mañana siguiente, mientras ingresaba en el hospital para la cirugía, una figura familiar apareció junto a mi silla de ruedas. Mi madre, con el rostro demacrado por la preocupación y la ira apenas contenida. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió. Le tomé la mano. Iba a hacerlo después de la cirugía. No quería que te preocuparas. ¿Preocuparte? Melissa, eres mi hija. Es mi trabajo preocuparme. Se arrodilló junto a la silla de ruedas. ¿Cómo creías que ibas a hacer esto sola? No lo sé, admití. Es que he estado tan concentrada en romper con el pasado que no he pensado con claridad en el futuro. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas. Bueno, ya estoy aquí, y no me voy a ninguna parte. Mientras me llevaban en silla de ruedas al quirófano, un mensaje de texto iluminó mi teléfono. De David. Sé lo del cáncer. Estoy en el hospital. Por favor, déjame verte. Le enseñé el mensaje a mi madre. ¿Se lo dijiste? Ella negó con la cabeza. No, pero no me sorprende que se enterara. Es una comunidad pequeña y David tiene contactos por todas partes. Ella dudó. ¿Quieres verlo? ¿Lo quería? Al hombre que me abandonó en mi peor momento. Que me traicionó repetidamente. ¿Quién había construido una vida conmigo sobre la base de mentiras? El padre de mis hijos perdidos. No, dije finalmente. Lo que sea que David y yo tuviéramos se acabó. Necesito concentrarme en sobrevivir ahora. Mi madre asintió apretándome la mano mientras los camilleros empujaban mi silla de ruedas por las puertas batientes que indicaban solo personal autorizado. Lo último que vi antes de que la anestesia hiciera efecto fue al equipo quirúrgico, enmascarado y listo, con la mirada llena de promesas que no podían garantizar que cumplirían. Cuando desperté horas después, aturdido y con dolor, la habitación estaba en penumbra, salvo por una pequeña lámpara. Una figura estaba sentada en la silla junto a mi cama. No era mi madre, sino David. Su rostro demacrado parecía mostrar genuina preocupación. No deberías estar aquí, susurré con la garganta irritada por el tubo de intubación. Tenía que comprobar por mí mismo que estabas bien, dijo, inclinándose hacia adelante. Tu madre por fin se apiadó de mí. Está preparando café. Volteé la cara. No te quiero aquí. Melissa, por favor. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero esto, el cáncer, lo cambia todo. Lo miré, la ira atravesando la niebla de los analgésicos. ¿En serio? ¿Revivirá a nuestros hijos? ¿Borrará tu romance? ¿Te convertirá en el hombre que creía que eras? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, nada puede hacer eso. Pero no tiene por qué ser así entre nosotros. Déjame ayudarte con esto. Podemos empezar de nuevo. De otra manera. Por un momento casi le creí.
El David sentado frente a mí se parecía al hombre del que me había enamorado. Sincero, vulnerable, sincero. Pero entonces recordé estar solo bajo la lluvia en un funeral al que debería haber asistido. Recordé las fotos de él con Carolina, sonriendo mientras yo me hundía en el dolor. Ya no hay un nosotros, David. Solo estoy yo luchando por mi vida. Y tú enfrentando las consecuencias de tus decisiones. Extendió la mano hacia mí, pero la aparté. ¿Qué hay del documento?, preguntó en voz baja. ¿El qué está al final de la carpeta? ¿Por qué no me lo dijiste? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y mi madre regresó, seguida del doctor Richards. Al ver a David, el doctor frunció el ceño. Señor Mitchell, creo haber sido claro al decir que solo se permiten familiares directos en este momento. Soy su esposo, protestó David. Pronto será su exmarido, corregí, con la voz fortalecida a pesar del dolor. El doctor Richards nos miró y tomó una decisión rápida. Señor Mitchell, necesito examinar a mi paciente ahora. Por favor, espere afuera. Después de que David se marchara a regañadientes, el doctor Richards me revisó los signos vitales y se sentó en el borde de la cama. La cirugía salió bien. Extirpamos todo el cáncer visible y los ganglios linfáticos circundantes. El análisis patológico aún está pendiente, pero soy cautelosamente optimista. Sentí un alivio inmenso, seguido inmediatamente por la inquietud. ¿Y el otro asunto que tratamos? La expresión del médico se tornó seria. Eso es más complicado. El tratamiento contra el cáncer podría reducir significativamente sus posibilidades. Si desea continuar con él, tendríamos que actuar con rapidez antes de que comience la radioterapia. Mi madre parecía confundida. ¿Qué más pasa? Melissa, ¿qué no me estás contando? Respiré hondo haciendo una mueca de dolor al sentir el dolor en el abdomen. Mamá, hay algo que necesito decirte. Algo que David descubrió en los documentos que dejé. Algo que podría cambiarlo todo. Otra vez. El médico salió discretamente, dejándome sola con mi madre y el secreto que había guardado desde el día en que descubrí la traición de David. Un secreto que no solo trataba del pasado, sino de la posibilidad de un futuro que jamás me había atrevido a imaginar hasta ahora. Estoy embarazada, dije con las palabras flotando en el aire estéril del hospital. El rostro de mi madre pasó de la confusión a la conmoción y finalmente a una alegría cautelosa. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Justo antes de que David se fuera a Tailandia. La ironía es que yo misma no lo supe hasta después del funeral, cuando me hice la prueba pensando que mis síntomas eran solo dolor manifestándose físicamente. Me acomodé en la cama del hospital, haciendo una mueca. Para entonces, ya había descubierto su aventura. ¿Lo sabe? Asentí. Encontró los papeles en la casa después de que me fui. Era el último documento de la carpeta, una confirmación de embarazo de mi médico, fechada 2 días después del funeral. Mi madre se sentó pesadamente en la silla que David había dejado libre. ¿Y el cáncer? ¿Qué significa eso para el bebé? El doctor Richards había sido claro sobre los riesgos. La cirugía durante el embarazo era difícil, pero posible. La radioterapia y la quimioterapia, que aún podrían ser necesarias según los resultados de la patología, podrían dañar al feto en desarrollo. Significa que tengo que tomar decisiones, respondí simplemente. Difíciles. Mi madre me tomó la mano. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Durante los días siguientes, mientras me recuperaba de la cirugía, David continuó su lucha por volver a mi vida. Aparecían flores a diario. Los mensajes alternaban entre declaraciones de amor y promesas de apoyo para el bebé. Incluso envió una carta renunciando formalmente a cualquier derecho sobre el dinero que había tomado, asegurándome que solo quería compensarme. Al tercer día, el doctor Richards trajo los resultados de patología. Los márgenes están limpios, dijo con un alivio evidente en su voz. Y los ganglios linfáticos no muestran evidencia de metástasis. Dados estos resultados, creo que podemos retrasar la radioterapia con seguridad hasta después del parto con un seguimiento cuidadoso. La noticia fue como el primer rayo de sol después de una tormenta interminable. El embarazo podía continuar. Mis posibilidades de recuperación eran buenas.
Por primera vez en meses, la esperanza parecía una emoción razonable en lugar de un cruel espejismo. Esa tarde acepté ver a David. Entró en mi habitación del hospital con cautela, como si temiera que lo desalojara en cualquier momento. Gracias por recibirme, dijo, permaneciendo de pie a los pies de mi cama. ¿Cómo te sientes? Mejor. El cáncer no se ha propagado. Creen que puedo retrasar el tratamiento hasta después del nacimiento del bebé. Sintió alivio en su rostro. ¡Qué buena noticia! Sobre ti y el bebé. Lo estudié. El hombre que amé. El padre de mis hijos perdidos. El traidor que me rompió el corazón. De alguna manera parecía disminuido, no solo físicamente sino en esencia. El hombre seguro y a veces arrogante con el que me había casado había sido reemplazado por alguien mayor, más inseguro. David, ¿qué haces aquí? En serio, me miró fijamente. Porque quiero arreglar las cosas. Porque a pesar de todo lo que he hecho, todavía te amo. Porque ese es nuestro hijo que llevas dentro. Amor, repetí saboreando la palabra. Sigues usando esa palabra, pero no creo que signifique lo que crees. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios ante la referencia a la película. Una de nuestras favoritas de tiempos pasados, más felices. Está bien. Pero sé esto. Cuando me enteré del cáncer del bebé, algo cambió. Me di cuenta de lo que he desperdiciado. ¿Qué crees exactamente que has desperdiciado?, pregunté. ¿Una esposa que pospuso su carrera por la tuya? ¿Una madre que sufrió la pérdida de sus hijos sola porque estabas demasiado ocupado con tu amante? ¿O simplemente tu cómoda vida con una mujer que nunca cuestionó tus mentiras? Él se estremeció. Todo. He estado viendo a un terapeuta desde que volví de Tailandia. Intento entender por qué hice lo que hice. ¿Y qué profunda revelación has obtenido? David se hundió en la silla junto a mi cama. Que soy un cobarde. Que cuando los gemelos enfermaron, no pude afrontar la posibilidad de perderlos. Que en lugar de apoyarte corrí a Carolina porque ella representaba un escape del dolor. Hizo una pausa. Sé que no es excusa. No, no lo es. Estoy de acuerdo. Pero al menos es honesto. Nos quedamos en silencio un buen rato. El pitido de los monitores era el único sonido. ¿Qué quieres, David?, pregunté finalmente. ¿Una reconciliación? ¿Custodia compartida? ¿Qué? Se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Quiero lo que estés dispuesto a darme. Una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor. Un papel en la vida de nuestro hijo. El perdón con el tiempo, aunque sé que no me lo he ganado. Cerré los ojos. De repente agotada. No sé si puedo darte algo de eso. Ahora mismo necesito concentrarme en recuperarme y en mantener a este bebé a salvo. Todo lo demás es secundario. Lo entiendo. Dijo levantándose para irse. En la puerta se detuvo. Por si sirve de algo, Melissa, estoy orgulloso de lo que hiciste. Tomar el control, defenderte aunque me costó todo. Eres más fuerte de lo que jamás creí. Después de que se fue, puse una mano protectora sobre mi abdomen a un plano. Una nueva vida, contra todo pronóstico. Una posibilidad que no me había atrevido a contemplar tras perder a los gemelos. Ahora, este embarazo representaba no solo la esperanza de volver a ser madre, sino una razón para luchar contra el cáncer con todas mis fuerzas. Las semanas siguientes marcaron un nuevo ritmo en mi vida. Chequeos regulares con mi oncólogo y mi obstetra. Reuniones de grupos de apoyo donde finalmente comencé a compartir mi historia. Tardes tranquilas con mi madre. Reconstruyendo el vínculo que se había desgastado durante mis años con David. Y sorprendentemente conversaciones cautelosas y tentativas con el propio David. No sobre reconciliación. Esa puerta permaneció firmemente cerrada. Pero sobre la crianza compartida. Sobre el tipo de padre que quería ser. Sobre los errores que estaba decidido a no repetir. 3 meses después de mi cirugía, con el embarazo progresando bien y sin señales de reaparición del cáncer, me mudé a una casita con jardín, comprada con el dinero del divorcio. David había sido generoso.
Mucho más de lo que exigía la ley. Transferencia de bienes y propiedades sin oposición. Fue mientras plantaba una hilera de girasoles en mi nuevo jardín que recibí un mensaje de Carolina. Habíamos intercambiado algunos mensajes a lo largo de los meses. Comunicaciones breves y cautelosas que gradualmente evolucionaron de disculpas incómodas a algo cercano al respeto mutuo. Regreso a Londres por trabajo la semana que viene. Su mensaje decía: si te parece bien, me gustaría conocerte en persona. Me recosté sobre mis talones, con la tierra pegada a mis guantes de jardinería. ¿Por qué aceptaría conocer a la mujer que había sido la amante de mi marido? ¿Qué podría surgir de semejante encuentro, salvo un dolor renovado? Sin embargo, algo en mí, lo mismo que me había dado el valor para enfrentar a David, para enfrentar el cáncer, para empezar una nueva vida sola, sentía curiosidad. Le respondí: café en el Harbour Café, martes a las 2 p.m. Carolina ya estaba allí cuando llegué, elegante con un sencillo vestido azul que realzaba su piel color caramelo. Se levantó al acercarme, abriendo ligeramente los ojos al ver mi embarazo antes de ofrecerme una sonrisa tímida. Gracias por recibirme, dijo mientras nos sentábamos frente a frente en la mesa pequeña. No estaba segura de que lo hicieras. Yo tampoco, admití. Pedimos una infusión para mí y un expreso para ella, y nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegaron nuestras bebidas. Quería verte cara a cara, dijo Carolina finalmente, para decirte cuánto lo siento. No solo por la aventura, sino por no haberla terminado cuando me enteré de lo de tus hijos. No tengo excusa. Revolví mi té lentamente. ¿Por qué te quedaste con él? Sabiendo lo que sabías. Bajó la mirada a su taza. Porque creía que estaba enamorada. Porque pensé que te dejaría por mí. Porque me convencí de que su dolor justificaba sus mentiras. Ella negó con la cabeza. Estaba completamente equivocado. ¿Todavía lo amas? La pregunta me sorprendió incluso a mí. La risa de Carolina no tenía humor. No. Lo que sentí no era amor. Era una mezcla de fascinación y ambición. David podría abrirme puertas en mi carrera. Y él era atento como nadie lo había sido antes. Asentí comprendiendo más de lo que quería. Al principio de nuestra relación, la atención de David me había hecho sentir especial. Elegido. Adorado. Solo después lo reconocí como una herramienta que utilizó para conseguir lo que quería. Ha cambiado, ¿sabes? Continuó Carolina. Desde que pasó todo. Desde que supiste del bebé y de tu enfermedad. La gente no cambia tan fácilmente, repliqué. No, no lo hacen, asintió. Pero a veces perderlo todo hace posible el cambio. Ella dudó. ¿Estás considerando volver con él? La pregunta flotaba entre nosotras. Dos mujeres conectadas por el mismo hombre. Por el dolor que había causado. Por los futuros que había alterado. No, dije finalmente. Lo que teníamos David y yo se acabó. Pero estamos buscando una manera de seguir adelante como padres compartidos. ¿Es complicado? Carolina asintió. La vida suele ser así. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de visita. Estoy creando una fundación para padres en duelo. Es algo en lo que he estado trabajando desde Tailandia. Si alguna vez te interesa participar, agradecería tu perspectiva. Tomé la tarjeta, sorprendido por el gesto. ¿Por qué haces esto? Me miró fijamente. Porque necesito enmendar el daño de una manera que importe. Y porque nadie debería tener que afrontar esa pérdida solo como tú. Después de separarnos, caminé por el puerto con el sol de la tarde calentándome la piel. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. ¿Sigue vigente la cita con el médico el viernes? Me gustaría estar allí, si te parece bien. Respondí con un simple sí y seguí caminando, pensando en decisiones y consecuencias. En el perdón no como una forma de borrar el pasado, sino como una posible puerta a un futuro diferente. 6 meses después, en una fresca mañana de otoño, di a luz a una hija. Pequeña pero sana, con un llanto que llenaba la sala de partos y unos ojos que parecían albergar toda la sabiduría del universo. La llamé Esperanza. No solo por lo que representaba en mi vida, sino por lo que quería que trajera al mundo.
David estaba allí, manteniendo una distancia respetuosa, pero presente de una forma que no había estado cuando nacieron las gemelas. Mi madre también estaba allí, con el rostro bañado en lágrimas de alegría mientras sostenía a su nieta por primera vez. En las tranquilas horas posteriores al parto, cuando Ope dormía en su cuna del hospital y mi madre se había ido a casa a descansar, David se sentó junto a mi cama. «Es perfecta», dijo en voz baja, igual que sus hermanos. La mención de nuestros hijos le trajo el dolor familiar, pero ahora era diferente. Un recordatorio agridulce en lugar de una espera aplastante. «Sí, lo es», acepté. «Quiero que sepas», dijo David con cuidado, «que ahora entiendo mi lugar en tu vida. Soy el padre de Ope y seré el mejor padre posible. Pero nosotros, lo que teníamos, sé que se ha ido. Lo he aceptado». Observé su rostro buscando la manipulación o la intención oculta que se había convertido en su sello distintivo en los últimos años de nuestro matrimonio, pero solo vi sinceridad, y quizás una especie de paz que antes no tenía. «Gracias», dije simplemente por su comprensión. Después de que se fuera, me levanté de la cama y me quedé junto a la ventana, observando cómo el atardecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. En mis brazos Ope se movió, su pequeña mano encontró mi dedo y lo sujetó con una fuerza sorprendente. 2 semanas después del nacimiento de Ope, mis ecografías post-cáncer dieron resultados normales. 6 semanas después me inscribí en un programa de terapia de duelo infantil, y 3 meses después, hablé en mi primer grupo de apoyo para el duelo, compartiendo la historia de mis gemelos, mi cáncer, mi divorcio y mi renacimiento. La vida no era perfecta. Hubo días en que el dolor me asaltó cuando los recuerdos de estar sola en un funeral amenazaron con derrumbarme. Hubo momentos incómodos de crianza compartida con David, conversaciones tensas sobre límites y expectativas. Hubo noches de duda y miedo por el regreso del cáncer, por criar sola a Ope, por todas las incertidumbres que aún nos aguardaban, pero también hubo alegría. En la primera sonrisa de Ope, en los girasoles que florecieron en mi jardín, en las amistades que forjé en mi grupo de apoyo, en la confianza que crecía día a día, navegué a mi manera. 1 año después de descubrir la traición de David, estaba en mi jardín, viendo a Ope jugar en una manta bajo la sombra de un arce. Sonó mi teléfono. El doctor Richards con los resultados de mi última exploración. «¿Todo bien?» Otro logro en mi supervivencia. Al terminar la llamada, vi un mensaje de texto esperando. De Carolina, con una foto de un centro de duelo recién inaugurado que lleva el nombre de mis gemelos. «Pensé que te gustaría ver esto. El centro James y Julian Michey ya abrió oficialmente. Tu historia lo inspiró todo». Las lágrimas me nublaron la vista mientras respondía con un agradecimiento. Del peor momento de mi vida, estando sola en el funeral de mis hijos, emergió no solo fuerza personal, sino una onda de cambio que podría ayudar a otros que enfrentan un dolor similar. La esperanza brotaba de su manta, buscando una mariposa que se había posado cerca. Me senté a su lado maravillándome con sus dedos perfectos, su mirada curiosa, su confianza plena en el mundo a pesar de todo lo que había sucedido antes de que ella entrara en él. «Lo logramos, pequeña», susurré. «Y vamos a estar bien». La mariposa alzó el vuelo, elevándose con una suave brisa. Ope lo vio partir, con el rostro iluminado de asombro. Y yo la observé a esta niña milagrosa que había llegado tras la traición y la pérdida, que me había dado una razón para luchar cuando el cáncer amenazaba con llevárselo todo, que me recordaba a diario que los finales también podían ser comienzos. David la recogería más tarde para su visita del fin de semana. Nuestra nueva normalidad, una danza cuidadosamente coreografiada de crianza compartida sin vidas compartidas. Él intentaba de verdad ser el padre que Ope merecía. Si lo lograría era aún una incógnita, pero su esfuerzo era innegable. En cuanto a mí, ya no me definía lo que había perdido ni lo que me habían hecho. Me definía lo que había construido a partir de las ruinas. Un nuevo hogar, un nuevo propósito, una nueva comprensión de mi propia fuerza. La mujer que se quedó sola bajo la lluvia hace 1 año, destrozada por el dolor y la traición, no reconocería a la mujer en la que me había convertido. Madre superviviente defensora, plena en mí misma. Esa mujer creía que su vida había terminado. Ella no podía imaginar que esto apenas estaba comenzando.